Muy bien. Están ya ingresando poco a poco. Y empezamos entonces. Buenas tardes, les saluda José Pablo Bulgarelli. Les damos la bienvenida al presente punto de encuentro con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, titulado Arquitectura diseñada por docentes de la EAU, en donde compartiremos con los arquitectos y docentes de la escuela, Mauricio Ordóñez y Esteban Castro. Antes de iniciar con la bienvenida oficial, quiero comunicarles algunos aspectos de forma a seguir durante el evento. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de las charlas para poder evitar distracciones. Después de ambas presentaciones, habrá un tiempo para preguntas, en las cuales pueden ir haciendo por medio de la sección de preguntas y respuestas o solicitar la palabra cuando indique el momento. Si por un factor de tiempo no se logra contestar las preguntas, se las hacemos llegar a las personas invitadas y posteriormente publicaremos las respuestas en la página web de la escuela. Les recuerdo a los panelistas que tienen un tiempo de aproximadamente entre 20 máximo 30 minutos para la exposición. Y con esto dicho, cedo la palabra a la doctora arquitecta Yaneda Alvarado Retana, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, quien nos dará la bienvenida oficial a este punto de encuentro. Bueno, buenas tardes. Reciban un cordial saludo para esta actividad de punto de encuentro. El punto de encuentro lo que busca es la educación continua y de extensión a la comunidad. En esta ocasión nos es muy grato contar con la participación de Mauricio Ordóñez y Esteban Castro, quienes mostrarán parte de su experiencia y ejercicio profesional que desarrollan. Importante esta visualización que hacen de su carrera profesional como tal a la comunidad de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo para conocer no solamente la parte académica que ya ellos han venido desarrollando durante ya muchos años, sino también su ejercicio como profesionales independientes. Muchas gracias y bienvenidos Esteban y Mauricio. Muy bien, muchas gracias, doña Janet. Ahora les presentaré al primer panelista, que es don Mauricio Ordóñez, arquitecto, docente, dibujante y paramúsico. Nació en San José en 1961 y es arquitecto de la UCR de 1986. Hijo de Alberto Ordóñez Argüello, periodista y escritor del movimiento de vanguardia nicaragüense, y de la pintora y profesora de artes costarricenses María Eugenia Chacón. Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle, en San José, bajo el modelo educativo Lenguaje Total. Desde 1987 ha trabajado en consultoría como profesional independiente en diseño, dirección técnica y construcción arquitectónica. Además de 42 viviendas nuevas o ampliaciones, ha realizado obra en las siguientes tipologías: apartamentos, condominios, centros comerciales gastronómicos, colegios públicos para el MEP, oficinas, sede del Comité de Deportes Municipal y de Cruz Roja, parques, centro de entrenamiento budista, etc. Además, es realizador de una guía de autoconstrucción ilustrada. Ha hecho inspección de estado de inmuebles educativos para el MEP y de viviendas post-terremoto de Limón del 91. Ha elaborado términos de referencia para el nuevo plan regulador de Montes de Oca en el 2020. También ha realizado servicios profesionales en diseño gráfico y diagramación editorial, dibujo artístico y fotografía. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a Mauricio Ordóñez. Bueno, perdón, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Me alegra mucho que estemos ya visibilizando en la escuela el quehacer también profesional de los docentes, lo cual es muy importante también para el ejercicio docente. Voy a hacer la exposición aquí, voy a compartir la pantalla. Lo que básicamente quería exponer ahora es digamos, el último proyecto que he realizado con un pequeño pues, antecedente, un par de antecedentes que van como un poco en la misma línea de lenguaje arquitectónico. Este es unos apartamentos que se encuentran en la urbanización El Prado en el año
que empezó, digamos, como proyecto en 2019, el diseño, y terminó, ahora está en proceso. Ya todavía le faltan algunos pequeños detalles, pero ya digamos que termina en este año. Estos apartamentos, digamos, son para mí. Entonces ahora vamos a ver un poco esa dualidad de ser a la vez profesional y que uno sea también el cliente. Quería empezar nada más con esta frase, ¿verdad? Me parece importante. Dice, para la tecnología el conocimiento es un medio que hay que aplicar para alcanzar ciertos fines prácticos. El objetivo de la tecnología es la acción con éxito. Mario Bunge. Con esto quiero un poco también enfatizar o sea, el énfasis más bien de esta charla, que no solo es el resultado, sino también el proceso constructivo, digamos, de esta obra. Mencionar también, bueno, que yo pues realmente entiendo el proyecto, el diseño como una hipótesis, y que realmente esa hipótesis realmente se verifica en su verificación empírica, donde se cierra, digamos, el proceso científico, es en la construcción y en el uso de la edificación. Es hasta ese entonces que se podrá ver si las distintas hipótesis de diseño, si lo que uno espera que la cosa funcione como tal, así va a funcionar. Entonces realmente ahora apenas estamos en una etapa, que es el de la construcción. Falta todavía el proceso de operación o uso de la edificación, como para uno ya tener un completo y que se cierre el círculo del proceso. Como cliente, bueno, lo que quería era una inversión inmobiliaria para tener rentas, una piscina para acondicionamiento físico y acción terapéutica, ubicación cercana para facilitar una serie de tareas y una reducción del mantenimiento. Como diseñador, pues proveer soluciones de vivienda integralmente satisfactorias, o sea, lo que popularmente se diría buenas, bonitas, económicas y útiles, que tienen su correlación con estas categorías tradicionales de la firmitas, la venustas, el sumptus y la utilitas. O sea, un criterio integral, totalizador. Realmente también pues crear un producto cultural, o sea, toda obra, digamos, bien realizada, viene a ser un producto cultural. Un reino de la medida y de la unidad de obra en su sentido clásico. Una complejidad ordenada, o sea, yo me siento realmente más que heredero de la posmodernidad en una serie de aspectos, por lo menos en la arquitectura, me siento más heredero quizás de la modernidad y su tradición de medida y de unidad de obra que tiene un origen clásico. Los materiales al natural, con su propia expresión estética y de acuerdo a su naturaleza estructural. Precedente obra parcial, aquí nada más le pongo algunas solo para hacer notar que realmente uno ha trabajado en una diversidad de registros y estilos. Yo creo más en la arquitectura como un servicio y la capacidad del arquitecto de actuar en distintas, digamos, tonalidades, hablando en términos musicales, y siempre uno con su toque, pero que si el cliente te pide algo en determinado estilo, uno lo hace si se cree capaz de hacerlo. Yo sí he renunciado, por ejemplo, a hacer diseños en Feng Shui porque realmente no creo mucho en ese sistema, pero por lo demás, las cosas que le he entrado, creo que las he resuelto pues bien. Y a la gente le ha gustado y ahí se encuentran funcionando y durando. Para el proyecto es concreto de estos apartamentos, hay un antecedente que es mi propia casa y oficina, que se encuentra a 250 metros de estos apartamentos. A la misma altura, 1300 metros sobre el nivel del mar, donde se muestra un poco lo que al principio mencionaba, la cuestión de mostrar los materiales al natural, cierto rigor en la medida, en la terminación, incluso en el uso de la lámina de zinc completamente, digamos, acabada, terminada. Algunas, digamos, no voy a decir invenciones, pero usos inéditos como utilizar la lámina de zinc en los aleros, etc.
Y bueno, no voy a hablar realmente de este proyecto, nada más lo muestro aquí a vuelo de pájaro para que se vea este precedente. El mezclar también paredes no repelladas con paredes repelladas que tiene un antecedente vernáculo. Y aquí veo, bueno, parte del interior, nada más para mostrar un poco cómo existe este precedente. El costo en ese momento, en el año 2001, $167 al metro cuadrado, si se ve como incluso cocheras como áreas completas, o 200 si se excluye y se ponen como media área. Hay una cuestión con la relación materiales-mano de obra que también me interesa especialmente en el nuevo proyecto ver, porque yo tiendo, incluso por el ahorro, por la economía en materiales, en la austeridad también de ciertos acabados y ciertos elementos, generalmente en mis proyectos hay aumenta el porcentaje de uso en mano de obra, no más que en cualquier otro proyecto, pero porcentualmente sí, lo cual también es un criterio de sostenibilidad. Sobre la sostenibilidad, bueno, hay una serie de cosas, ¿verdad? La eficiencia máxima en el diseño, el mampostería con bloque integral, que tiene una larga vida útil. Perfectamente una pieza de estas puede durar 100 años sin problema. Realmente sería interesante ver cuáles fueron las primeras obras en bloque realizadas, casi nulo mantenimiento. Esto está completamente comprobado en 20 años en esta edificación. Solo he pasado 2 veces de anticorrosivo en los perfiles expuestos de los portones, el cambio de 2 canoas y ya hasta ahora hay que repintar el techo gracias a la pendiente que tiene de 35%. Entonces hay una serie, digamos, de criterios, de soluciones para poder lograr una sostenibilidad entendida como cuestiones de economía, de aspectos sociales y también ecología, ¿verdad? Mejor eso lo voy a ver ya en el proyecto cuestión. También existe este antecedente que era un par de casas de interés social, también un poquito más arriba, más alto, donde también vuelvo a utilizar la lámina de zinc. Sobre la lámina de zinc, su sostenibilidad, también hay información, documentación al respecto. Estas láminas, esta foto que vemos aquí, tiene 20 años de estar puesta en el portón de casa. O sea, es una lámina que no ha tenido, o sea, un mantenimiento nulo absoluto y ustedes pueden ver que está en perfecto estado. Entonces, cuando se abordan temas de sostenibilidad, también hay que ver la vida útil a lo largo del tiempo. Y sin dejar pues de hablar de que pues para mí hay cierta cosa hasta incluso poética cuando observo la lámina de zinc, cuando le pega la luz me recuerda el mar y cuando la luna riela, ¿verdad? A través del mar. Aquí hay influencias de la tradición, por ejemplo, las casas del norte de España, donde repellan unas partes o las otras partes no, especialmente lo estructural. La casa, la Villa de los Espíritus, esto desde la infancia que tenía mi madre un libro sobre Pompeya. Esta foto yo la tomé, por cierto, de ese libro, que me parecía una casa, primero los tipos de materiales, la combinación de piedra con ladrillo, etcétera. Una casa que luego uno ve ahora y realmente es de una modernidad muy grande. Las viviendas tradicionales de lata, campesinas, y en el proyecto específico en cuestión hay alguna gota de suprematismo ruso. El lugar, aquí está el terreno, una casa de propiedad esquinera, 250 metros de casa, bastante plano, una ligera pendiente para atrás, una caseta de guarda que queda como parámetro, se rehabilitó, se transformó, se reubicó, un árbol de naranjas que también se mantuvo, zona residencial. Vino el proyecto, ¿verdad? 1920, ahí evidentemente trabajando en CAD, en Vectorworks, que es el que uso yo, y haciendo croquis a menudo. Al principio pensé en 3 pisos, me di cuenta que el presupuesto se disparaba, ¿no? Con recursos míos. Pensé techos a 2 aguas en forma así como de hélice, de corbatín. Luego lo descarté. Probé incluso colores, Repemax con ocre, en distintas proporciones. Me di cuenta que se desmoronaba, solo el 5% puede funcionar, pero al final incluso descarté eso porque me quedé con el Repemax al puro natural. Pero esto es como una investigación ahí aplicada que queda pendiente. Al final generé el proyecto y aquí lo vemos un poco en las 3Ds, las modelaciones que yo hago nada más en función de percibirlo, donde quedó con 3 pisos, pero el tercer piso casi como un mezanine liviano, de material liviano.
Y aquí quedan, ya fueron los planos que se realizaron, de manera que aprovechando el lote esquinero, hay 2 apartamentos abajo, cada uno tiene su entrada peatonal, cada uno tiene su cochera, y para los apartamentos de arriba se entra por este lateral, solo hay una cochera, estos son más bien pensados como para estudiantes o gente sin carro. Se pasa por aquí y a la derecha, utilizando todo el ancho del lote, la piscina, inclusive utilizando la zona antejardín, que al principio la municipalidad me lo cuestionó, pero luego nos dimos cuenta de pues, que no hay una prohibición específica al respecto, siempre que no pase de 1,5 metros, del metro de altura. Aquí vemos las zonas verdes y algunas de ellas pues están ahora más bien en piedra, como estas, pero siempre cumplen con su, digamos, cometido de absorción de agua. La segunda planta se va aquí, se sube la escalera, se llega a los 2 apartamentos. Tanto los apartamentos de arriba como los de abajo tienen el mismo esquema, una sala, comedor, cocina. Estos de aquí abajo, de 34 metros cuadrados, es el tamaño mínimo que permite el plan regulador de Montes de Oca. Yo también quería explorar eso, hacer una vivienda mínima que se sintiera realmente amplia. Solo es el baño el que realmente divide los 2 espacios. Y el de arriba tiene el mismo esquema, ¿verdad? Se entra por la sala, comedor, cocina, ¿verdad? No es una sala propiamente, es un comedor, cocina donde puede caber un sofá y algo así. Y luego el dormitorio, que tiene pues una vista muy interesante hacia al frente, que hay árboles, etc. Y por último, un tercer piso, ¿verdad? Que se me hizo, bueno, ahí se me perdió, que es el que yo llamo mezanine, que tiene una vista hacia al oeste. Esta es la fachada frontal. Aquí están los 2 pisos, aquí estaría el tercero, aquí están unos paneles solares que tiene la piscina, ya los tiene puestos. El tercer piso mira al oeste. Y esto es la primera vez, no, es la segunda vez realmente en toda mi vida que yo trabajo una edificación con techo en una sola agua. ¿Por qué? Porque realmente expongo 3 fachadas. Yo hice esto porque primero estoy a 1,300 metros de altura, es más manejable el tema del asolamiento aquí. Los aleros laterales, estos de 1,10 m, protegen bastante, mucho, completamente las 2 fachadas, la norte y la sur. Y la que queda más expuesta es la fachada oeste. ¿Por qué yo quería abrir a la fachada oeste? Porque tiene una vista magnífica, pasa un río, hay árboles y se ve el atardecer. En este momento, según las mediciones, estoy llegando hasta 28 grados en este lugar, 2 grados más que en el piso de abajo. Estamos casi, digamos, en el límite del confort. Yo lo siento que es manejable, pero si en algún momento, pues en un momento, y eso es lo interesante y lo bonito de hacer estas cosas realmente en la vida real, como decía Bunge, ¿verdad? Evaluando las cosas, es que si no funciona, pues será desmontar estas láminas, ponerle algún relleno de lana de vidrio, etcétera, o sustituirlas por madera o algún otro elemento que tenga una mejor, digamos, aislamiento térmico. Pero por el momento está manejable. Esto parte de, digamos, de este grado de asolamiento. Bueno, vean que aquí hay protección de la lluvia del este y del noreste con los aleros, y más bien se abre al oeste. A las 2:30, a las 12 empieza a entrar el sol. El límite, de acuerdo a confort, sería a las 2:45. De acuerdo a estas tablas adaptadas de Yermer que yo manejo, que se las transmito también mucho a los estudiantes, y estamos en el proceso ahí de ver cómo se comporta este mezanine, pero está bastante bien. Aquí vemos los cortes, los planos. Nada más me gustaría mencionar, ya que hay estudiantes, que yo acostumbro en los planos estructurales ubicar también, especialmente cuando está, ubicar las tomas de luces y de toma corrientes, porque es para poner la tubería donde no hay elementos, por ejemplo, en este caso varillas, que estamos hablando de bloque modular, que es una planta estructural. Vean, esto es un cubo realmente perfecto. Ahora van a ver que gracias a los balcones y a los aleros y a la volumetría de los baños, no parece un cubo, no se ve como algo cuadrado, pero sin embargo es un cubo casi perfecto, con una simetría enorme, completa, una relación, ya no me acuerdo ahora en este momento, no pude sacar el dato de los ejes X y Y, pero está, o sea, esto no lo bota, digamos, nada.
ahora ya apareció la tercera planta. El costo actual, y esto es muy importante, es 71 millones contando todo, incluyendo la piscina. La piscina son 10 millones más o menos aproximadamente. Todo el resto, la edificación, los dos tanques y drenajes, área común, muro y reja perimetral, a todo lo, ¿verdad? Los costados de ese lote, ¿verdad? Porque recuerden que es esquinero, en 61 millones, lo cual me está dando $394 por metro cuadrado, más o menos. Y se aumentó incluso el porcentaje de mano de obra al 46% en esto. Entonces, pues de lo que hablaba un poco sobre criterios de sostenibilidad, ¿verdad? El uso intensivo de la mano de obra como un criterio de sostenibilidad. Se reducen materiales. Hay una eficiencia en el espacio, pasillos de solo el 3.67% dedicados exclusivamente a circulación del área. PP Max al natural. Cemento, bueno, el cemento ya sabemos que sí tiene su huella ecológica, pero bueno, ahí viene las otras ventajas que puede tener la larga vida útil, que son materiales locales excepto el hierro, el uso intensivo, la reducción de formaleta, la buena inercia térmica, etc. Y pues ahora que el cemento, el que yo utilicé, Holcim, es un menos 38% de huella respecto al Portland, y el Mampostero, que funciona muy bien para pegar bloques, un 50% menos respecto a Portland. No compré Cemex porque colabora con edificaciones en los territorios ocupados palestinos, entonces yo no lo compro por eso. Luego hay otros materiales, USB de madera, que es pues madera reciclada, aunque no fabricado aquí, y madera pues de pino, laurel y playwood. Aquí es la única madera, la laurel, la que viene de Costa Rica, la demás realmente es importada. Y el uso intensivo de la lámina de hierro galvanizado, pero en este caso aluminizada. Entonces vinieron los trámites, la construcción, etcétera, la bodega, el estabulamiento de los materiales, todas esas cosas son importantes, la temporera, el equipamiento, en este caso hasta su estética tienen, ¿verdad? Estos son viejos de hace 20 años. La cimentación me dio bajo, me dio solo 5 toneladas. El peso, yo mismo calculé el peso, y lo que hice fue simplemente ampliar las placas. Siguió el proceso, la modulación del Tecnoblock, y ahí se va poniendo las tuberías donde no calzan las celdas, donde no hay varillas, toda esa cosa, todo eso es muy importante y lo paso por alto. Nada más quería un poco mencionar el caso del entrepiso, que es el típico entrepiso de vigas de metal con lámina de zinc como soporte, formaleta, que cuando se ponen los conectores de cortante hay filtraciones hacia abajo, pero yo quería que la lámina de zinc aluminizada fuera cielo raso. Entonces me inventé estos conectores de cortante. Estos conectores de cortante con tubo aluminio, arandelas Fender, una varilla soldada, se meten, ¿verdad? Aquí en el techo. Estos mismos conectores son 3 en 1, o sea, son conectores de cortante, sostienen la malla, y sobre la cabeza de los conectores se ponen las maestras con las cuales se pasan los codales a la hora de chorrear. Entonces, esos son inventos, esto es diseño, estos son cosas que no se ven, pero sí vale la pena mostrarle. Cuando alguien necesite, pues me manda un mensaje y le detallo más sobre esto. Así es como se ve, así impoluto, así es como quedó después de la chorrea. Sigue la obra, uno hace algunas simulaciones incluso en el proceso, y al final tenemos ya el resultado. Voy a empezar como una especie de itinerancia. Aquí vemos el alero, vemos el costado, lámina de zinc, bloque expuesto, PP Max al natural, USB, unas notas de color. Esta fue la única pintura que usé, aparte del anticorrosivo. Algunas canoas de metal, porque ya estas no servían con 4 pulgadas, PVC de 4 pulgadas para otras canoas. Aquí tenemos una vista lateral. Este aro, que es un reciclaje de otro proyecto de un amigo que lo utilizó para otra cosa, al final todo el mundo me decía que lo quitara, y terminé quitándolo porque decían que se iban a meter pues los ladrones. Ahí está el cubo, pero que no parece tan cubo gracias a los aleros, la volumetría de balcones, etc. Vista frontal, el panel, ¿verdad? Entrada acometida eléctrica, 5 medidores, 2 acometidas de telecomunicaciones. Por detrás, aquí se ve la caja distribuidora principal de telecomunicaciones. Todo esto lleva mucho trabajo, mucho detalle.
Ahí les paso el santo cuando quieran ver si necesitan cómo hacer esto. Esto lo llevaré para el curso de instalaciones eléctricas, cómo hacer estas pegas que me pasaron un tip, como dicen los de Fuerza y Luz. Y bueno, y sigue allí el proyecto, nada más mostrarlo así por distintos ángulos. Estos formas triangulares, trapezoidales, por eso hablo un poquito del suprematismo, por ciertas diagonales, ciertas cositas, muy sutil, una gotita de suprematismo ruso, aquí para poner café o poner algún un trago o algo que sea, si alguien utiliza los balcones. Y la caseta del guarda remodelada a tono con la edificación. Y aquí vemos los laterales. La primera planta, ahí tenemos los dos apartamentos. Esta es la entrada. Los dinteles, queríamos mostrar esta cosa, los dinteles, un poco de historicismo. Yo no utilizo cargadores de cemento, sino que realmente los trabajo con madera. Y las vigas tal cual quedan, así se quedan, no se tocan, con las irregularidades que tengan. El interior de los apartamentos estos, los sobres con porcelanato de saldo 4.000 el metro cuadrado versus 100.000 el metro lineal, como son los sobres de granito, ¿verdad? Entonces estas son formas de lograr que tengas una construcción a $394 el metro cuadrado. Aquí vemos el interior, ¿verdad? Donde estaría la mesita, un sofá, etcétera. Los baños, el USB utilizado en cielos rasos, en la despensa, en los closets. Un patio de pilas, ¿verdad? Así a lo tico, ¿verdad? Que todo tiene su diseño, el techo que lo cubre. Para ir a los apartamentos de atrás se entra por el lateral, aquí se ve la puerta y aquí se pasa por este camino de costado y se sube las gradas. A la derecha está la piscina. Se sube las gradas, llega uno, sube las gradas aquí metal, llega al pasillo interno con un remate de una también repisa en losa, que puede ser jardinera o cualquier otra cosa. Vean la combinación también, ¿verdad? Entre repellado y no repellado. Poco cierto, ahí historicismo. Las ventanas cajón de la cocina, que luego voy a hablar un poquito sobre la ventana cajón. La segunda planta con 50 metros cuadrados, 2 habitaciones. También aquí la otra cocina. Esto es porque da la posibilidad de hacer una ampliación sobre la cochera para un dormitorio más o una sala más. Los cielos rasos del tercer piso, bueno, el piso del tercer piso se ve como cielo raso abajo, USB, tuberías expuestas, vean las eléctricas, plafones sencillos, como les decía, a cómo quedan las vigas, así se van, no se retocan, no se tratan de arreglar. El dormitorio, la vista al exterior, así son los dos apartamentos de arriba. Por último, la escalera sencilla con perlin y pino, con pasamanos, para subir al tercer piso. Y aquí tenemos el tercer piso, ¿verdad? Con su techo inclinado y la vista que tanto se quiere rescatar. Esta es la vista, ¿no? Y sobre las ventanas cajón, nada más quería hacer este paréntesis. Me parece muy importante, es algo que yo uso mucho. Las ventanas cajón tienen una tradición en esta cultura y en otras. Aquí vemos en este caso la de esta cocina, aquí vemos la de la otra. Aquí un poco de protección que se le da el alero para las ventanas cajón. Y este es un poco el uso potencial que ellas tienen aquí en mi oficina, en la sala, el equipo sonido, Simón Bolívar, en el baño, el champú, una flor. Esto es en otras casas, esto es en el proyecto de la Casa de Interés Social, terminó siendo la casa de muñecas. En otra casa aquí, verduras, frutas, el portal, etc. Entonces me parece un elemento importantísimo, realmente hablando, el incorporar. Perdón, y ya para terminar, algunos detalles, utilización de perlin en los cortineros, el reciclaje, por decirlo, reutilización más bien de pilas de los años 60 de la casa de mi madre, la pila y la jardinera de mi madre ya fallecida, el reciclaje de los postes que originalmente tenía y los mojones que tenía el lote, tanto aquí como en cercas como en gradas, el aro que les contaba de otro proyecto de mi amigo, y muchos otros detalles, pero nada más quería ahí mencionar, a veces un pequeño detallito hace
cosas interesantes, como eso, un resorte que uno se encuentra y pone, las canoas de PVC, ¿verdad? Que yo las vi en YouTube, nunca las había hecho y por primera vez hago y están funcionando bien. Por último, ya cierro con la piscina, que también es otra obra complejísima, tremenda. Es una piscina para nadar de 3x12, es toda una obra de ingeniería. La tierra se echó en el lote vecino. Chorreando se vino un aguacero tremendo, flotó el cemento, flotó la fibra, hubo que sacar pruebas y al final más bien resultó que estaba en 300 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, el inundarse posteriormente más bien le hizo bien y luego se pudo terminar ya, realmente ya está la piscina como en este estado, solo falta pintarla, la casa de máquinas, la instalación eléctrica, la instalación de agua, estas son cosas que yo mismo hice porque yo prefiero hacerlas yo. Yo fui maestro de obras más de la mitad del periodo de esta obra y también en algunos casos fui hasta operario. Como en esto eléctrico y agua es porque prefiero hacerlo yo y si algo sale mal, si hay alguna fuga, la culpa la tengo yo y no un operario que... O sea, yo lo hago con mucho cuidado. Los tanques sépticos, también dos, que lo lamentable de esto y al tener no tener cloaca en nuestros perdón, barrios, es que no podemos sembrar árboles y arbustos en todas estas zonas. Virtualmente las zonas verdes, todas son drenajes, ¿verdad?, de los tanques sépticos. Y a nivel de residuos, decirles que casi que solo sobró esto, ¿verdad? La parte de la cerámica, un poco de esto, el resto se tiró debajo de los contrapisos, sobró solo esta leña que yo me la traje, tengo un fogón, una parte mucho menor se regaló para hacer tamales en diciembre, no se tiró nada. Entonces solo salieron como 2 metros cúbicos, perdón, no cuadrados cúbicos de escombros, ¿verdad? Que se llevó un carrito y eso fue todo. Y nada más, cierro ya, quiero dar mis agradecimientos concretamente a los operarios, fundamentalmente es la gente que hicieron el trabajo, especialmente Sayan, Sherlin, el maestro de obras que tuvo la mitad del tiempo, Julio, Roberto que hizo de guarda también y operario. Y hace agradecer, como decía Joaquín Pasos, el poeta, el primo de mi papá, porque ambos fueron del grupo de la vanguardia en Nicaragua en los años 30. Tiene un poema que dice: a los obreros viste cuando van a la tienda, observaste cómo examinan ellos las herramientas y palpan el filo, y entre todos eligen una, la única, la esposa para el alto lecho de los andamios. Entonces reconocer, porque como operario también, que he sido toda mi vida, pues he tenido mis herramientas siempre muy bien escogidas. Mis botas, ¿verdad? Estas botas polacas son negras, pero ahí son polacas del año 93. Y estas botas Timberland del año 2000, darles mi reconocimiento. Y pues nada más decirles que muchas gracias. Bueno, eso sería. Muy bien, muchas gracias. Antes, bueno, se me olvidó mencionar, y ahí perdón por el olvido. Mauricio ha sido Premio Compositor del Año en Música Electroacústica del 2011 por la Asociación de Compositores y Autores Costarricenses, ACAM, como miembro de la entidad paramusical Autoperro. Del 1981 al 2015 ha tenido 2 discos. Docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC desde el 2007. También ha sido docente en la Universidad Central del 2000 al 2010 y de diseño para fotografía en el CUNA en Alajuela del 88 al 90. Y además ya ha publicado varios artículos en la revista del TEC. Entonces, muy bien, muchas gracias, Mauricio. Por favor, aquellas personas que les tengan preguntas a Mauricio, ténganlas ahí a mano y ya pronto pasamos a la sección de preguntas. A continuación les voy a presentar a, bueno, conocido docente aquí también de la escuela, al arquitecto máster Esteban Castro. Esteban Castro es arquitecto por la Universidad Veritas, graduado en el 2001 y máster en diseño arquitectónico por The Bartlett University College London.
donde obtuvo el Peter Cook Award en el 2014. En el 2002 fundó junto a la arquitecta Carla Carranza el estudio Arcano Arquitectura, firma con la que ha construido y diseñado proyectos de múltiples escalas y tipologías. El trabajo realizado por Arcano ha sido publicado, premiado y expuesto tanto nacional como internacionalmente. Ha colaborado con las firmas Roto Architects de Los Ángeles y Wayard Architects de Barcelona. Desde el 2008 combina la práctica profesional con la academia, desempeñándose actualmente como profesor de talleres de diseño acá en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC. Entonces, sin más, Esteban, por favor. Muchas gracias, José, y muchas gracias sí, a la escuela, a la dirección por la invitación abierta que se nos extendió y que pues yo me animé también y junto con Mauricio pues para mostrar un poco de lo que hacemos, a pesar de que yo me encargo siempre que mis estudiantes sepan de algo de lo que nos desenvolvemos fuera de la escuela. Voy a compartir pantalla, me indican si es visible. Ya estamos viendo pantalla. Listo. Listo. Una de las intenciones que tenía también era desarrollar o mostrar una serie de proyectos, pero en función no de los proyectos, sino de las ideas detrás de estos proyectos. Un poco vinculado a lo que insistimos mucho en taller, de que la arquitectura es mucho cómo se piensa, cómo se reacciona ante los diferentes variables a las cuales se nos plantean y no es necesariamente el encargo como tal. Así que pues voy a hablarles en general, creo que son como dos temas. El primero de ellos sería el tema de habitar, esa reflexión detrás de cómo se habita, de las cuales de hecho Mauricio Ordóñez, sin mencionarles específicamente, estaba implícito una manera distinta de habitar, en este caso vivienda mínima. Pero que en los proyectos que estamos trabajando, una de las reflexiones que hacemos es la reacción que hay que empezar a notar por nuevos estilos de vida, por una parte, y por otra la de dónde se construye, y ese dónde en muchos sentidos lo seguimos pensando como en términos urbanos, de contextos urbanos, eh, y no pensados en la gran mayoría del territorio nacional, que no es urbano. De hecho, en este mapita, no sé exactamente la exactitud, pero aquí se habla de la totalidad del territorio. Un 0.74% de ese territorio es para áreas urbanas, o está destinado en áreas urbanas, siendo la gran mayoría, como decía, el resto del territorio, el cual se está ido ocupando de manera muy orgánica, un poco controlada, pero en la cual nosotros los arquitectos tenemos también mucho impacto, mucha injerencia en qué es lo que se hace ahí. Es fácil imaginar, y iba a poner algunas imágenes, pero decidí no hacerlo, de casas o infraestructura hecha en climas y ambientes, entornos muy diferentes a los entornos citadinos y más confortables que vinculamos con el gran área metropolitana, pero que parecen ser del gran área metropolitana, del gran área metropolitana, perdón. Es decir, no parecen estar pensados para no solo clima, sino estilos de vida que no son citadinos. Y por otra parte, lo que están generando otras modificaciones en nuestro estilo de vida, gracias a la conectividad y a la tecnología, de qué es lo que entendemos por habitar. Entonces, habitar no necesariamente es hoy la casa que yo compro y vivo toda la vida, o donde yo crecí y me desarrollé, sino que cada vez estamos más anuentes a cambiar de entornos y migrar más fácilmente de un lugar al otro, como esto que se ha llegado a
denominar como nómadas digitales o con otros nombres, pero que eventualmente implica esta idea de puedo ir a cualquier parte del mundo o a cualquier entorno siempre y cuando esté con ciertos estándares de conectividad eh, y, y- y en ese sentido pues aprovechar mejores condiciones eh, tal vez de confort o evitar esta idea de la conglomeración urbana y todos los problemas que pueden generar las ciudades. En este sentido, esta casa que se llama Casa Entre Tecas es una casa que está ubicada precisamente en un entorno bastante rural, cerca de la playa Avellanas, eh, diseñada para un usuario que no existe, porque puede ser alquilada fines de semana, estancias cortas, o podría ser eventualmente destinada para algún, algún emprendedor, empresario que se pueda dar el lujo de vivir en medio de Tecas, o en este caso más precisamente en medio de una finca de cabras. Y la casa está ahí, precisamente entre Tecas, eso que se ve ahí como un poco más oscuro. Es la vivienda, una vivienda bastante sencilla, donde la intención fue hacer algo poco complejo geométricamente, pero que pudiéramos explorar un poco qué significa el habitar con estas dos variables que les presento. La idea surge principalmente de generar dos bloques cerrados privados, dos bloques más personales de estancias, integrados por una única área abierta eh, que se extiende al exterior, un poco siguiendo esta búsqueda de que el espacio contemporáneo tropical es cada vez o debería ser cada vez más diluido, más difuso. Entonces, esta idea de dónde empieza la sala, el comedor o la terraza no es necesaria en términos de límites. Y es una idea que ya habíamos desarrollado en un proyecto anterior del 2018 para un cliente mexicano extranjero que quería una casa en San Juanillo, ahí cerca de Santa Cruz. Y ya nos planteamos esta idea de separar los núcleos cerrados articulados por esta gran área social, donde la integración con el garaje y con las terrazas se volvía muchísimo más diluida, ¿verdad? Esta conexión de adelante y atrás empieza a ser un tanto extraña en el sentido de que nuestra intención era eh, que el espacio de garaje, por ejemplo, pudiera ser integrado directamente a la vivienda de manera que estimulara en el usuario la posibilidad de que el carro se le destine menos importancia dentro de la vivienda. Es decir, son un montón de metros cuadrados que tienen que ser techados y que eventualmente es para un uso muchísimo más sucio en términos de que carros 4x4 llenos de lodo, ¿verdad? Toda esta dinámica de playa, de repente funcionaría mejor si tenemos un espacio que sí se integra al área social, ¿verdad? Viendo como estos portones como elementos corredizos que hagan que se integre y que se prefiera, por lo tanto, extender la casa hacia ese espacio. Eh, en este caso, igual hacia el otro sentido, pues el flujo adentro o adelante, atrás, bastante fluido y sin esas separaciones. Donde también la condición volumétrica de las cubiertas siempre ha sido algo que nos interesa y el uso de los materiales en su expresión, digamos, honesta. Volviendo a la casa Entre Tecas, el mismo esquema se desarrolla de manera ultra compacta. Estamos hablando aquí de 140 metros cuadrados, donde el garaje incluso desaparece. Es decir, no existe la menor inversión para un techo de carro
dejando también la posibilidad de que eso pueda existir como a posteriori, como una especie de injerto o de parásito que no haya que invertir desde el inicio. Pero como se ve acá, la organización es bastante simple, dejando libertad incluso de qué se quiere destinar en esta área central, ya sea sala, comedor o nada, y la casa se puede extender bastante bien al espacio de terraza. El, el esquema general, entonces, es un prisma cubierto por un pliegue a dos aguas, donde nuestros esquemas de diseño son bastante iterativos, perdón, entre la parte digital y el dibujo manual, solo que cada vez más ese dibujo manual es directamente en la pantalla, en la computadora, lo cual funciona bastante bien. Pero bueno, hacemos siempre pues un intento por resolver esos problemas constructivos que pueden surgir, donde el planteamiento fue hacer un esquema de pilotes, de un entrepiso liviano, unas muy pocas paredes estructurales que van a ser las encargadas de sostener ese techo, al que se le adicionan unas pocas pero muy importantes columnas dobles de madera obtenida de hecho de la misma finca, de esos árboles de teca que ya tienen sus 15, 20 años. Y eso nos permite no colonizar en la totalidad del proyecto con columnas de madera, sino destinarlas a los puntos visualmente más agradables. Y finalmente una estructura a dos aguas convencional, donde los dos ejes centrales, eso sí, se diseñan en cercha, dado que no hay paredes en las cuales apoyarse. Este esquemita se vuelve en términos ya prácticos realizado pues en algo que me gustó mucho, es la escala del proyecto a pesar de lo pequeño y compacto. La altura acumbrera interna es como de 5 metros. Es una escala que una vez uno ingresa se percibe muy agradable. Había el interés de que toda la fachada hacia la terraza fuera en madera, pero hubo una necesidad de reducir costos y por lo tanto los louvers de ingreso del aire para mantener aire cruzado siempre se restringieron a esos dos, entre los dos ejes centrales. Y hacia la vista, digamos, de lo que llamaríamos atrás, porque si uno ingresa por el pórtico, la fachada cerrada, la de atrás es la que se abre hacia el segmento del terreno que tiene mayor plantaciones. Y a los lados también, pues bastante discreta, de manera que permita la posibilidad de ir adosando otras viviendas de este tipo, apareándose sin pegarse, pero sí muy cerca de los extremos cerrados, ¿verdad? Que serían básicamente tres extremos cerrados. Acá entonces vemos la fachada de entrada, que es en esencia una fachada muy cerrada, con apenas una insinuación de por dónde se entra, casi que descubriendo ese interior cálido de madera y pisos de concreto un tanto teñidos de rosado y un exterior muy, eh, digamos, hermético y poco sugerente en este caso, de tablillas de siding, ¿verdad? Que son un poco de menos mantenimiento a largo plazo que la madera, pero pintadas, así como las láminas de techo también pintadas para unificar el color. Un poco en la mayor cantidad de proyectos que se puedan, pues, tratamos de evitar las canoas. Le digo, las canoas son los enemigos número uno de los árboles. Puesto que apenas se taquean las canoas, ¿verdad? Pensamos en cortar los árboles, no en quitar las canoas. Entonces, acá drenajes de piso, el único punto donde hay la canoa es donde uno ingresa. Evidentemente, pues hay una molestia
En cuanto a eso, uno se baja del carro y está lloviendo, pues hay que sacar el paraguas. Pero ante este usuario que es indeterminado, pues creo que es un valor que se puede permitir. Y bueno, y el interior de una paleta de materiales muy básica, de muy pocos elementos, haciendo que las cerchas y las columnas de madera adquieran protagonismo. La vista de noche, bueno, el espacio este de balcón, terraza, ¿verdad? Es una terraza de 3 metros apenas. Es la verdad el punto fuerte, salir ahí a comer, a desayunar, a estar en la hamaca. Eh, resultó ser lo más importante. El otro tema que le quería conversar era sobre la idea de remodelar, puesto que nos han surgido una serie de proyectos vinculados a intervenir en estructuras existentes, lo cual es muy interesante. Pero donde la razón de ser de esa remodelación tiene que ver mucho con una preocupación estética de parte de los clientes. Es decir, es más que una remodelación funcional o de alargar la vida, es con una expresa solicitud de que el proyecto mejore sus cualidades estéticas. El primero es uno en Monteverde, y en Monteverde se imaginarían la razón de por qué algo debería ser más llamativo y es atractivo estéticamente, dado que es un sitio muy turístico. Y el dueño de esta propiedad, que es una propiedad en realidad bastante discreta, de una fachada ciega hacia la calle, pero que se abre hacia un patio, quiere poner un negocio de Airbnb. Quiere poder captar ingresos frescos. Y bueno, y pues una de las condiciones que tienen el modelo de negocio de Airbnb y similares es que es un negocio bastante visual, ¿verdad? De características de atraer un público que está no solo interesado en ir a entornos específicos o a sitios turísticos muy particulares, sino a buscar una experiencia en estos sitios. Y este es un mapeo de los Airbnb que estaban listados en ese momento, donde, como ven, los precios varían mucho en dos extremos muy radicales. Uno, los baratos, los que andan por 35,000 para abajo, y después hay otros donde se dispara a 100,000, 200,000. Entonces a esos queremos llegarle. Y particularmente la casa de este cliente está ubicada justo enfrente del más caro de todos. Es decir, que vale 223,000 colones la noche, colinda con esta casa discreta y de fachada ciega. Entonces, ¿cómo hacer algo que compita con este diccionario visual de atracción para posibles turistas, donde fueran a pasar una experiencia de Monteverde que extienda las cualidades de Monteverde en sí mismo? Entonces, el levantamiento que se hizo fue una casa en un diagrama en L con apenas un espacio disponible de jardín y cochera, que no usan, por cierto, porque no tienen vehículo. Entonces les propusimos un esquema de inversión donde pudieran ir ubicando dormitorios y que eventualmente la casa de ellos desapareciera. Eso era un poco la estrategia, cómo irse montando de manera que entre más rentable el negocio, pues ellos pudieran irse estrujando cada vez más, su casa ir disminuyendo hasta el punto de ellos cohabitar muy directamente con el esquema Airbnb y finalmente irse a otro lado. Entonces la propuesta se determinó rehabilitar un dormitorio existente, modificar la casa en ese sentido y hacer dos espacios nuevos de habitación con muchas áreas comunes que le dieran el atractivo fundamental a este Airbnb, dado que no es particularmente exitoso en términos o ventajoso en términos de vista. Es decir, el lugar no tiene una de las mejores vistas.
Entonces se permitió por topografía y las condiciones existentes trabajar en 2 niveles. Uno donde readecuamos el garaje para que puedan para coexistir 3 huéspedes al mismo tiempo, generando aquí en toda esta zona un área de esparcimiento debajo de los dormitorios, donde pues pudieran haber algo más que hacer además de llegar a dormir. Y en el piso de arriba, bueno, en medios niveles, estaría la habitación que se modifica para alquilar con acceso desde un centro. Esta área de estar que se volvería el corazón del proyecto, y subiendo medio nivel adicional, las 2 habitaciones principales con baños con algo de vista y este tipo de cosas. Entonces el proyecto se organiza en estos entonces 2 especies de cajas que flotan encima de lo que sería esta área social, coronados por una especie de pérgola que unifica y le da protección al área central del proyecto, que es donde estarían esas zonas de esparcimiento para los huéspedes. La fachada existente apenas la propuesta es cubrirla de un material más cálido, y el resto de las edificaciones igual en lámina HG pintada, nuevamente como recurso de estético y de reducción de costos también para invertir principalmente en interiores, que es lo que más vende este tipo de proyectos. Y este sería el espacio debajo de esa pérgola entre los dormitorios actuales, donde aquí la lámina HG desaparece para hacer una pared lisa donde puedan proyectar aquí películas en este espacio central, y la casa forrada detrás de esa madera. Un poco la calidez igual interna a través de la madera, y los muros de retención nuevos que habría que hacer, concreto aparente o expuesto. Y pues esa es la propuesta. El proyecto está pronto a comenzar la construcción, lo cual nos motiva bastante. Este proyecto es en Punta Leona, es otro caso similar, solo que no es para un modelo Airbnb, sino que es un edificio de condominios ubicado precisamente acá, frente a la costa. Aquí está Playa Blanca, y esta es una zona con unos acantilados relativamente pequeños, en el cual en este condominio de Altos de Leonamar, se vendían lotes bastante grandes, pero se han densificado muchísimo. Aquí nosotros tenemos un proyecto de condominios que es de media densidad, pero que contrasta muchísimo con estos desarrollos de altísima densidad, de 4 o 5 niveles, que la verdad están perjudicando mucho el paisaje de estas líneas costeras. Y el edificio que este condominio es un condominio de 5 pisos, el cual se ve que los propietarios empezaron a tener problemas con el diseño original, o como resultó, en cuanto le empezaron a generar una serie de agregados, ¿verdad? De como una especie de viseritas y de aleros para pues que el agua no se les meta por esas ventanas que hicieron, cubriendo aires acondicionados y generando pues protección a lo que resultó ser este edificio. Entonces nos llaman para decir, bueno, estamos cansados de vivir en un edificio tan feo. Y como ven, es un proyecto que es de alto presupuesto, ¿verdad? No es un proyecto donde la gente que llega ahí, pues llega con carrazos, y parquearse ahí, ¿verdad? Les da un poco de pena. Entonces, identificamos bastantes de los problemas que tenía el edificio para los clientes, el levantamiento, de hecho el levantamiento, quitando todos los agregados, ya mejoraba bastante. Hicimos una serie de operaciones previas en conversación con ellas para ver
que con la menor intervención posible podíamos generar una especie de, sí, de stream makeover, dirían, ¿verdad? Ahora los programas de televisión. Un collage donde veíamos qué pasa si incluíamos louvers, que fue una de las soluciones que va a integrar toda la propuesta. Se plantearon en lugar de grandes louvers, más bien louvers de poca escala, integrados en todo aquel lugar donde hubiera problemas de filtraciones de aguas y de luz, cambiando pérgolas por pérgolas más, o perdón, cambiando viseras por pérgolas más robustas. Y el planteamiento pues es empezar también a cubrir y a darle un poco más de cuerpo al proyecto, introduciendo un contraste entre colores oscuros y claros y el material de madera acompañando el aluminio de los louvers. Entonces, estos son los renders que hicimos en la propuesta, que son como en renders que en lo personal me gustan mucho, los renders que no son fotorrealistas, y donde pues con algunos acentos le damos un poco más de volumetría al proyecto. Y esta es una fotografía de la construcción de hace un par de semanas, donde ya se eliminaron todas esas viseras, está en el proceso de pintar toda la fachada. Y esta es la solución de los louvers, donde se integran estos elementos de aluminio para reducir el impacto de la luz y del agua en la fachada, y adicionalmente un alero en vidrio también, que le permite también que la fachada no oscurezca demasiado. Y el último proyecto de remodelación que tenemos es este Martec, que es un proyecto que es de, pues básicamente un retail store, ¿verdad? Una venta, una pescadería, las cuales todas las ventas físicas están en transformación en estos momentos, ¿verdad? Cada vez es menos la necesidad de tiendas físicas. De hecho, Martec nace en el país principalmente como una tienda digital, pero está en un proceso de ubicación de tiendas físicas como puntos de salida de abastecimiento para los pedidos. Y empezamos básicamente a comprender un poco la idea de cómo se pueden replicar la idea es hacer un modelo que se puede replicar en muchos, no sé cuántos, pero en algunos otros locales. Nos damos con esta idea de que los centros comerciales usualmente hacen locales como de 5x8. Entonces, ¿qué tal si hacemos un diseño que sea eficiente para que la mercadería salga rápido por medio de los motorizados que son exclusivos de ellos? Ellos no usan Uber Eats, sino que ellos se encargan de toda la logística, pero que al mismo tiempo invite a la gente a llegar a la pescadería y a hacer una especie de autoservicio. Pues el desarrollo de esto fue sumamente detallado en términos de conversaciones con los clientes. Bueno, como es una empresa, pues los clientes son muchos, hay muchas personas opinando, eh, pero que había que definir hasta el tipo de equipo que se iba a utilizar en las pescaderías. Entonces, se hicieron varios esquemas de circulación, de uso del espacio. Una vez definido esta idea de que el usuario llegue, ingrese y pueda manipular o interactuar con las máquinas de refrigeración, ¿verdad? Y que no sean atendidos como en una pescadería normal de uno llega a un mostrador y solo pide, sino más como de un supermercado donde uno interactúa con los equipos. Se definieron diferentes esquemas de muebles, ¿cómo se llama? Para no invertir demasiado en los equipos de refrigeración, que sean como equipos genéricos, pero envolverlos más bien por la arquitectura. La arquitectura los cobije de alguna manera para que pasen desapercibidos. Entonces el esquema final fue donde es un esquema donde puede estar solo un vendedor encargado de toda la tienda con punto de cobro.
Aquí una urna de frescos, donde esta urna solo el vendedor la puede manipular porque es de producto fresco, y el resto es de congelados, ya empacados. Y aquí la ubicación del cuarto frío, donde digamos, la salida en realidad es bastante expedita para lo que sería toda la repartición del material. Y en este tipo de proyectos es muy pequeño, es como de 40 metros cuadrados, pero el nivel de detalle al que hay que llegar es exagerado. Que yo no les estoy presentando planos constructivos, sino son dibujos solo de la etapa de diseño, donde hay que seleccionar el tipo de zinc, y no solo eso, sino las opciones que podría haber para el funcionamiento de la tienda, y esta es la tienda terminada. Esta es la de Pinares, la primera que se hizo fue la de Jaco, y bueno, y esperaríamos que exista una tercera en algún momento. Aquí nos involucramos todos desde la ejecución de la madera, en este caso esas tablillas, con el taller que las hizo, en la selección de lámparas, en la ¿cómo se llama? Coordinación con el rótulo, el tema de que las pantallas cupieran, el lavatorio, el cuarto frío, y los tiles estos que son una especie de cerámica de barro nicaragüense, que fabrican a la medida, no a la medida, sino que los colores uno los puede escoger, y un poco los patrones. Y por ahí pues resultó el proyecto. Nada más quería pues también hacer un reconocimiento a que esto no lo hago yo solo, sería imposible, además estando dando clases, pero que estos equipos de trabajo, en este caso solo de diseño, no son equipos de trabajo que involucran componentes de construcción, resultan más que necesarios. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, para la gente que desee ir haciendo sus preguntas, como tenemos tiempo limitado, en realidad ya nos pasamos, vamos a extendernos unos 10 minutos más. Sin embargo, antes de para darle tiempo a algunas personas que quieran hacerle consultas directas a Esteban o a Mauricio, les invito a que por favor, primero, tal vez Esteban, hacerle una consulta primero a Mauricio y luego viceversa, Mauricio a Esteban. Sí, en realidad le tengo un montón de preguntas a Mauricio, pero una de las que podría, entendiendo esto de que pues, estamos hablando de la práctica profesional y la academia, de la relación entre academia y práctica, veo el énfasis, ¿verdad?, en la preocupación constructiva. Y yo no sé si realmente en los planes de estudio esa preocupación está ausente, o está de alguna manera ausente. Como ¿qué tan, digamos, qué tan relevante ves el hecho de realmente ponerse en esa interacción con los constructores, con los operarios, pero desde el punto de vista de la arquitectura, no solo de la construcción? Bueno, primero decir que, bueno, que la etapa, digamos, de la dirección técnica claramente es una dirección constructiva, entonces realmente es una etapa que nos compete completamente, ¿sí? De que si queremos dirigir y darle seguimiento a lo proyectado hasta que llegue a su concreción, ¿verdad? Entonces es fundamental. Y en el caso, pues este último proyecto que expuse y que al final terminé con las botas así, bueno, las botas siempre, en todo proyecto que yo he hecho de dirección técnica, terminan llenas de barro. O sea, yo no inspecciono desde arriba de una zanja, y es necesario yo me tiro a la zanja para ver si la varilla está pegando o no está pegando en tierra, para eliminar un factor de corrosión. Pero el ya ser operario no, ya eso es una cosa mía, profesional, porque me gusta, siempre han dado herramienta en el cinturón desde los 15 años, las famosas cuchillas,
el proyecto también es mío, personal, entonces yo quería hacer algunas cosas, tener la seguridad que se estaban haciendo bien, yo lo hacía personalmente, pero en dirección técnica sí nos compete evidentemente darle seguimiento a lo constructivo, eh, no solo en su proceso, digamos, en manufactura, sino también en el tiempo. Lo que es la programación, darle seguimiento, si no hacer la programación de obra, si fuera el caso, o que la hace otro, pues darle seguimiento a la programación también, etc. ¿Qué tanto la escuela prepara para eso? No sé. Realmente, bueno, yo he estado en algunos cursos de tecnología, pero básicamente instalaciones eléctricas, no tanto construcción, pero sí creo que es muy importante y evidentemente, pues sí, que el profesor conozca eso de primera mano, ¿verdad? Conozca lo constructivo no por literatura o no por lo que aprendió cuando estudió, sino de primera mano porque le ha dado seguimiento a proyectos, ¿verdad? Que eso me parece que es importante, fundamental, más bien diría yo. Ok. Sí, ahí es que a veces yo percibo una disasociación, no sé si dirá así, ¿verdad? Entre esa parte de diseño, no está planteando algo de la construcción. Te entiendo cuando decís la dirección técnica, que por cierto, yo rara vez asumo, lo que asumo son inspecciones. La dirección técnica como tal, no tendríamos tiempo. Pero sí, ese vínculo, ¿verdad? El pensar que esto se tiene que construir de alguna manera, por lo menos en tu charla me quedó como de una intensidad mucho mayor que la normal, más exhaustiva. Eso me parece muy interesante. Sí, es una épica. O sea, sinceramente, yo voy a decir, yo realmente no me dedico a la construcción, a la administración de construcción. Eso no hago yo. Yo solo lo he hecho para mí o para eventualmente algún caso familiar muy puntual, pero muy escaso. Ok. Pero definitivamente siento, y lo pueden compartir algunos que otros colegas que han hecho administración, realmente siento que es una actividad épica. Es tremenda, realmente. Sí. Y verlo, bueno, es como se levanta, ¿verdad? Bueno, si también lo ves cuando haces dirección técnica, pero ver los precios de los materiales, importantísimo para diseñar. O sea, si vos no sabes lo que cuestan los materiales, diseñás un poco a la ligera, sinceramente. Ver en detalle cómo se ensamblan los materiales. A mí me ha tocado en otros proyectos que ha habido equipos de trabajo con otros arquitectos incluso, tener que rediseñar detalles constructivos porque no se pueden construir, porque no entra la llave, no entra el ratchet, no entra el taladro, ¿verdad? Entonces, la conciencia de la manufactura es importantísima para diseñar, ¿verdad? Muy bien. Mauricio, ¿alguna pregunta directa a Esteban sobre lo que nos expuso? Bueno, fíjate que no tanto, yo iba también, es que hay una pregunta que era casi que similar, era ese trasvase, digamos, la relación entre docencia y ejercicio profesional, es lo que yo le iba a preguntar, es lo que yo traía en mente preguntarle, y bueno, y yo creo que eh, mm, también quería ver su opinión al respecto, ¿verdad? El Y tema luego de, de sobre, la... y luego de- de- sobre el pero es- concepto de remodelar, que creo que también, que me parece interesante y creo que es algo que poco como ejercicio se realiza en la escuela. Son ambas dos cosas, ¿verdad? La base entre docencia y ejercicio profesional y lo de remodelar. sí, yo siempre los he visto como algo recíproco, ¿verdad? De como una especie de ganar-ganar en el sentido de la importancia de estar involucrado en la academia, eh, no solo con un afán de transmitir algo, sino también uno de llevarse algo. Y eso es algo que me motivó, de hecho, ya en el 2008, cuando ingresé acá, y que de alguna manera, pues, he encontrado algunas rivalidades en ambos procesos, que
que de alguna manera pueden resultar incómodos, especialmente en tiempos, porque necesariamente uno tiene que dedicarle tiempo a la calle, a estar ahí visitando, yendo y no solo diseñando. Eso me parece fundamental al menos en los cursos de laboratorio, en los talleres, que exista siempre ese acompañamiento de un cuerpo docente que esté involucrado en la actividad de profesional constante, que es algo que uno ve por lo menos en esas universidades que uno admira, destaca, y sin ir a Europa o Estados Unidos, uno lo ve en la Católica de Chile, ¿verdad? La universidad número 1 de Latinoamérica. Taller por taller, ¿quiénes son los profesores que llevan esos talleres? ¿Verdad? Todos son arquitectos con estudios. Con estudios me refiero que tienen estudios de arquitectura altamente reconocidos de forma paralela. Y eso es algo que a pesar de la escala nuestra, tanto a nivel país como a nivel TEC, a veces rivaliza un poco o es más difícil. Al menos así lo he estado viendo recientemente. Pero siempre hay que apuntar a eso, ¿verdad? Estar no solo, pues sí, también en esa práctica profesional específica, sino tratar de mezclarlo, ¿verdad? Práctica profesional, educación, práctica profesional, academia. Y no, en los remodelar a pesar de que yo tampoco recibí como así decir, en la universidad recibí un curso de remodelaciones, ¿no? Eso no existe. Yo creo que uno sale formado para intervenir en diferentes escalas y según diferentes situaciones. Lo que podría haber interesante es la condición más bien de mercado, de cómo abrirse paso ante un mercado que tal vez está menos acaparado que, por ejemplo, el mercado de vivienda unifamiliar en el gran área metropolitana o el de casas de playa, ¿verdad? Que también ya empieza a estar un poco saturado, o edificación nueva, ¿verdad? Y las remodelaciones son bastante interesantes y además estamos en una etapa tal vez de la vida de las edificaciones donde empieza a haber una masa crítica muy grande de edificaciones con esa necesidad. Entonces, empezar a abrir un poco ahí Sí, claro. las antenas, ¿verdad? Europa se ha basado en remodelaciones en gran medida, los núcleos especialmente históricos, remodelando y la vida útil de las edificaciones por sus características materiales, pero también por el ejercicio de la remodelación de ellas. Son cientos de años de edificaciones que todavía se siguen usando, ¿verdad? Entonces, incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad es importante, ¿verdad? Poder remodelar, no votar, ¿verdad? Con mentalidad de la modernidad de tabula rasa, ¿verdad? De votar, arrasar, hacer de nuevo, ¿verdad? Y a ver qué se puede reciclar, si es que algo reciclan de lo viejo, porque no, más bien remodelar, ¿verdad? De hecho, a mí se me olvidó mencionar las dos viviendas mínimas de mi proyecto. La pared divisoria es liviana, se puede hacer una sola vivienda. O en un futuro que ya cambie el plan regulador, puede ser oficinas o puede ser otra cosa. Entonces, de alguna manera sí se está también previendo la posibilidad de alguna remodelación también, ¿verdad? Bien, aquí, bueno, hay una pregunta que es directa a Esteban, pero igual la podemos hacer para los dos, para ya ir cerrando. ¿Existe la misma relación de ingenieros y arquitectos, profesores? Bueno, a Esteban, en su experiencia en Inglaterra. Y luego cambiamos ahí un poquito la pregunta para adecuarla acá. Sí, me imagino que se refiere a la escuela de arquitectura, ¿verdad? Porque dentro de la escuela de arquitectura, la relación entre arquitectos y profesores, ingenieros, es apabullantemente orientada a arquitectos. Es decir, los ingenieros van a ser siempre una minoría. Lo que sucedía ahí, por lo menos en Inglaterra, era que el perfil de los arquitectos era muchísimo más amplio. Es decir, había pocos arquitectos, por ejemplo, haciendo cosas tradicionales. Y cuando me refiero a cosas tradicionales es como
así como casas y eso. Es el rol del arquitecto ya en esas latitudes es muchísimo más versátil, entra en más campos y se le busca también precisamente porque tiene una manera de pensar creativa distinta, o sea, que no es el creativo artista, sino es un creativo que soluciona cosas materiales que se tienen que hacer. Ese perfil es muy interesante y por lo tanto hay mucho arquitecto en estos campos de diseño, pero no necesariamente de arquitectura. Y Esteban, entonces en ese mismo sentido, perdón, Mauricio, en ese mismo sentido, ¿usted cómo describiría la relación ingeniero-arquitecto aquí en el país y cómo debería, en función de eso, cómo debería ser, digamos? Bueno, sinceramente, yo personalmente tengo una relación, digamos, cordial y bastante entendimiento con los ingenieros y con los que me ha tocado, entre ellos don Rodolfo Herrera, el del Código Sísmico, que admiré mucho. Ellos como que siempre sintieron cuál es el espacio muy claramente, el de uno y otro, pero también dónde hay traslapes, ¿verdad? Y a veces, a mí me encanta cuando a veces me he topado profesionales que son ingenieros y arquitectos, incluso que han hecho los dos, claro, a veces se gana por un lado y se pierde por otro. También hay arquitectos más artistas y bueno, yo he hecho también diseño para, como mencioné, de gráfico, música, etcétera, todo eso es diseño. Lo que pasa es que la arquitectura es muy precisa. Yo incluso, a mí no me molesta que me digan ingeniero, para nada. Y yo soy ingeniero del espacio. O sea, es que ingeniería en su sentido amplio, ahora en su lato, es el tecnólogo, es el que construye algo, ¿verdad? Y realmente los arquitectos somos ingenieros del espacio, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo le he sentido cordial, siempre he tenido una relación como de entendimiento, además porque hay puentes de comunicación y además que yo no he sido, se vio un poco en mi arquitectura, un pirotécnico. Ujú. ¿Verdad? En la arquitectura, en las estructuras, al contrario. Más bien ellos pronto me dicen, a mí el ingeniero cuando vio esto me digo, mira, no, nada, está bien, nada que hacer. O sea, con solo Bueno, que lo vio, ¿verdad? Sin ni número, nada. Entonces, no he tenido divergencias, pero sí, bueno, estaban algunos proyectos donde, como les contaba, a veces llegaron, sí, detalles constructivos que me llegaba el ingeniero y me decía, mira, me dio esto tal arquitecto o arquitecta, tenelo porque no se puede rediseñarlo. Entonces, hay que saber, ¿verdad? Hay que encontrar esas confluencias, ¿verdad? De que al final de cuentas estas cosas hay que materializarlas, ¿verdad? Y es ese balance esa es la gran complejidad de la arquitectura, ¿verdad? ujú. Ciencia y arte, ¿verdad? Muy bien. Por el momento, por tiempos, principalmente, bueno, ya nos pasamos bastante a lo previsto. Eh, Agradecerles a los dos. Recordar que esto va a estar en línea. Si tienen alguna pregunta, porque no han aparecido, digamos, preguntas más allá en la sección de preguntas y respuestas, etcétera, y no hay manos levantadas, igual pueden hacérmela llegar a mi correo jpbulgarelli@tech.ac.cr o @itcr.ac.cr y yo se las hago llegar a Mauricio o a Esteban. José Pablo, vi Eh, algo de Alejandro ahí que veo una pregunta, no sé, Alejandro sí, ya Víctor. Ah, ya. a Alejandro ¿A dónde Víctor. deberían ir las exploraciones de sitio? Mira, no había visto esta pregunta. Muy bien. Vamos a ver. Dice para ambos profesores, muchísimas gracias por la exposición. Con respecto a las presentes formas de habitar el espacio en nuestro país, ¿hacia dónde deberían ir las exploraciones de sitios? Supongo hace referencia al análisis de sitios. ¿Y cuál es la pregunta más importante que buscan responder a la hora de diseñar una residencia? Buenas preguntas. Una es, ¿hacia dónde deberían ir las exploraciones de sitios? Asumo que es análisis de sitio. Y tal vez esa, digámosla en dos por cuestión de tiempo. La primera, Mauricio, por favor, ¿hacia dónde debería ir el análisis de sitio? Y la segunda, Esteban, ¿cuál es la pregunta más importante que se busca responder a la hora de diseñar la residencia? Entonces, Mauricio.
Bueno, es que cada proyecto es un mundo, cada situación es una cuestión, pero evidentemente lo que primero hace uno cuando llega a un terreno es sentarse. A mí me gusta ir de día y me gusta ir incluso de noche, y escuchar ahí incluso los ruidos, los sonidos, etcétera. Entonces, el ambiente físico es primordial, verdaderamente. Estamos hablando de un sitio, la cuestión climatológica, el asoleamiento, la lluvia, todas esas cosas. Ya vieron la tabla que adapté de asoleamiento. Todo eso me parece importantísimo. Creo que se descuida mucho, se dejan muchas paredes expuestas, asoleándose, deteriorándose en nuestra arquitectura. Por la búsqueda, a veces yo mismo, por ejemplo, de un dinamismo, de un suprematismo, llamémosle así, ¿verdad? Un suprematismo, pero acordémonos que los suprematistas eran unos idealistas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? El clima. Con respecto a los segundos, sí quería mencionar algo. Para mí me cuesta hablar de una pregunta importante. Me preocupa a veces las cuestiones unidimensionales. El concepto, un concepto. No estoy seguro, ¿verdad? Realmente habría que ver, pero yo creo que son muchas digamos, necesidades de toda índole, simbólicas, emocionales, utilitarias de una vivienda para hablar de una sola pregunta, ¿verdad? Sí, Eso. esa era mi pregunta, pero, pero coincido con la respuesta, así que no le daría muchas largas, más bien dentro de lo que por lo menos en el laboratorio vemos como metodología de taller, hay unas 100 preguntas que hay que hacerse. Si uno se brinca una, se puede dar correr el riesgo de perderse la más importante. Entonces, ¿cuál es la más importante? Va a depender del proyecto. ¿Y cuáles preguntas hay que hacerse? Un montón. Entonces, esas recetas, yo soy muy ¿verdad? Combato mucho la idea de recetas o este estilo de comunicar o de transmitir información, que son 10 tips para no sé qué es, las 7 maneras, eso en diseño no debería existir. Y si existe, óbvienlo, ¿no? Sepan que eso está mal, que no es así. Entonces, pues por ahí le recomendaría a Alejandro eso. Ok, muy bien. Invitar a ver doña Janet si puede encender cámara, que anda por ahí, para ya despedirnos. Doña Janet. Siempre es grato escuchar a dos profesionales académicos y profesionales en arquitectura que ya tienen un proceso de madurez en el ejercicio profesional. Y bueno, esto es una demostración de lo que los que enseñan. Esto lo vamos a seguir pues, haciendo con cierta frecuencia. Nos vamos a organizar con José Pablo. Yo disfruté de las dos presentaciones, cada uno dentro de su concepción y dentro de la manera de abordaje y resolución a una problemática o a una oportunidad que se tenga. Así que felicidades a los dos y felicito también a José Pablo por esta organización. Me parece que ha sido de mucho provecho tanto para estudiantes como para el resto de la comunidad de la EAU. Dos anuncios a los docentes. Continuamos ahora en jornada laboral y trabajo en comisiones y no olviden la consulta formal que cierra mañana a las 9 de la mañana. De nuevo, felicidades y gracias a Esteban y a Mauricio por la participación. Sí, muchísimas Muchas gracias. Es muy refrescante ver el trabajo de los colegas y pronto estaremos con más de nuestros compañeros y compañeras de la escuela. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.